Muy bien, vamos a continuar con el último tema teórico de este diplomado de medicina avanzado de medicina materno-fetal. No sin antes darle unas felicitaciones a quienes culminan, incluso con su trabajo de investigación universitario. Y muy satisfecho porque he visto una gran satisfacción y progreso en los estudiantes. Ha sido un largo trayecto, tenemos casi 9 meses en el diplomado, pero lo duro también hace que nosotros sintamos como esa sensación de plenitud de haber hecho las cosas con el mayor esfuerzo y la mayor dedicación al logro. Muchas gracias por su confianza, les reitero mi amistad, las puertas abiertas de la Escuela Seyún, de la Policlínica San Javier y de mi persona con todos ustedes. De más está decirles que los quiero mucho y que cuenten conmigo y cuenten conmigo. Un gran abrazo de parte del Dr. Carlos Roa y vamos a comenzar con esta presentación que la tomé del Congreso Mundial de Perinatología del Dr. Giuseppe Rizzo. Y vamos a comenzar a hablar de evaluación de la pelvis materna por ecografía y tamaño fetal. Los factores que afectan el parto, hay 3 factores: la energía, el pasajero y el pasaje. O sea, se necesita fuerza para empujarlo. El tamaño del feto, de su cabeza y sus hombros es muy importante. Y el canal por donde pasa la autopista es muy importante. Son 3 factores o variables que determinan el éxito o no y la facilidad o no del discurrir de este trayecto hacia la vida que hace nuestro feto en el momento del parto. Creo que se denomina un trabajo de parto obstruido, que es un cuadro poco frecuente, que es el 6% de todos los recién nacidos vivos, según la Organización Mundial de Salud en los países subdesarrollados o a nivel general, y en los países desarrollados es apenas 13 en 100.000 pacientes. Es cuando la presentación no puede progresar dentro del canal del parto y la consecuencia es que se prolonga el trabajo de parto y se asocia a desenlaces adversos maternos, tanto maternos como neonatales. Nosotros manejamos estos planos, los trabajos que se han hecho a nivel europeo y a nivel mundial no manejan los planos que manejamos, que son los planos de Hodge, donde para nosotros es muy importante el biciático y también sería muy importante el ángulo subpúbico, que no está acá. Y las estaciones de Delis, que es con las que se han hecho los trabajos, que considera el biciático como el estadio 0 o el plano 0, y lo considera en valores ascendentes y descendentes sobre el 0 hasta 5 y bajo el 0 hasta menos 5. Por debajo de las espinas ciáticas, que es el plano 3 de Hodge, tenemos valores positivos. ¿Okay? Entonces el parto, recuerden que tiene 3 etapas. La primera etapa es el periodo de dilatación, cuenta con 2 fases, la inicial y la activa, y la segunda etapa es el periodo de expulsión, que se trata del nacimiento del bebé. La tercera etapa es el periodo de alumbramiento y es desde que ocurre el parto hasta que se expulsa la placenta. Fíjense que la principal causa de parto obstruido es la desproporción cefalopélvica. Fíjense que es el 60%. Lo que quiere decir que eso no se nos va a presentar más en los fetos que tienen una cabeza prominente. ¿Cómo lo medimos? Con la circunferencia cefálica. La desproporción cefalopélvica es un desajuste entre las dimensiones de la cabeza fetal y el canal del parto pélvico de la madre. El feto puede ser grande en relación con el canal del parto materno o la pelvis puede estar restringida en estos casos. Recuérdense que hay diámetros muy importantes, uno de ellos es el biciático, otro es el ángulo subpúbico y el otro es el conjugado verdadero, ¿de acuerdo? Que va del pubis, parte superior del pubis al sacro. ¿Por qué los humanos requieren asistencia seguido por otros humanos durante el parto para evitar complicaciones, mientras que la mayoría de los primates y mamíferos no humanos dan a luz sin ayuda con relativamente poca dificultad? ¿Por qué nosotros tenemos ese problema? Bueno, y eso tiene que ver con la evolución. El humano tiene un fuerte ajuste entre la cabeza fetal y el canal del parto. Fíjense, este es el humano. Tenemos un fuerte ajuste sobre todo anteroposterior. Y mientras que fíjense como los gorilas, tienen la hembra gorila, tiene un gran canal del parto. Entonces, la evolución ha llevado a eso.
Se cree que la forma de la pelvis femenina humana refleja un compromiso evolutivo entre una pelvis en competencia lo suficientemente ancha como para permitir el nacimiento de bebés con cerebro grande y lo suficientemente estrecha para una locomoción bípeda suficiente, o sea que ha sido una adaptación para poder estar de pie. Este dilema obstétrico se resolvió mediante el parto del feto en una etapa de desarrollo mucho más temprana en comparación con los otros primates. O sea, por eso los partos de algunos son de 12 meses, mientras que el del ser humano es de apenas 9 meses. La situación actual en la sala de parto, el tamaño se puede estimar y por alta tecnología, se llama high-tech, que es el uso de ultrasonido, o por low-tech, que es la tecnología manual que siempre hacemos. Entonces, una de las cosas importantes de saber es la circunferencia cefálica. Fíjense cómo accedemos nosotros a las dimensiones, medimos el ancho de las espinas ciáticas, también podemos medir el ángulo del pubis, medimos el conjugado verdadero con el tacto, ¿okay? Aproximando, dándonos una impresión más o menos del tamaño de la pelvis materna. Eso es baja tecnología. ¿Cómo acceder a la capacidad pélvica antes del parto? Bueno, tenemos la pelvimetría clínica, que fue la que vimos, la pelvimetría de rayos X y la pelvimetría por resonancia magnética o sonopelvimetría. Son varias formas de hacerla, pero fíjense, el mejor indicador de la capacidad pélvica materna es la cabeza fetal, es el mejor pelvímetro. Eso lo dijo Pinar en el siglo pasado, o a principios del siglo pasado. La radiopelvimetría es precisa, pero no está en uso, ¿ok? Porque lo que pasa con hacer esas mediciones antes del parto es que no se toma en cuenta otro factor allí, que es la distensión o la diástasis que se hace en las articulaciones para el paso de la cabeza. Eso es un factor que lo pondríamos como una gran interrogante aquí, que no permite decir con certeza y se debe advertir cuando se hace una pelvimetría que no es garantía de que el feto vaya a tener un parto exitoso debido a aquellos tres factores que son la dinámica, el tamaño del feto y la pelvis. ¿Okay? Son tres factores que pueden escapar a sola medida de unos diámetros, como podemos hacer. ¿Cómo acceder a la capacidad pélvica antes del parto? Por la RM pelvimétrica. Fíjense que aquí hay una propaganda de una resonancia magnética donde el CIN 37 decía que reduce los partos traumáticos, reduce la emergencia por cesárea y reduce la innecesaria planificación de cesárea. También podrían decir que disminuye la radiación, etcétera, como algo, digamos, promocional para hacerse ese examen. El RM pelvímetro es una simulación de parto a las 37 semanas de amenorrea. A las 35 semanas de embarazo, el examen consiste en una simple imagen de resonancia magnética completamente inofensiva para la madre y el bebé, que solamente dura aproximadamente minuto y medio. Eso es la RM pelvimetría. Pero también tenemos, como les decía, que la baja tecnología, low tech, sería el tacto, y la alta tecnología sería el equipo de ecografía. Como decía Einstein, que imagen es mejor que imaginación. ¿Okay? Entonces son los diámetros que vemos, el conjugado obstétrico, ¿okay? Que es el conjugado verdadero, el diámetro interespinoso y el ángulo subpúbico, como veremos más adelante, que es este que vemos aquí, el ángulo subpúbico. Aquí está el biciático. Y el otro que deberíamos saber es el ángulo subpúbico. Ese ángulo subpúbico por ultrasonido es el arma que tenemos para poder hacer correlaciones con tablas análogas que se han correlacionado con otras técnicas para ver, por ejemplo, el biciático que no podemos ver. Entonces, el ángulo de salida o arco subpúbico deberíamos medirlo nosotros. ¿Okay? Entonces, fíjense, eso es todo lo que hace el bebé cuando va a nacer. El problema es que, dado que existen variaciones significativas en la estructura individual del tipo de pelvis femenina entre individuos de la misma etnia y en diferentes poblaciones, es necesario un enfoque personal. Entonces, deberíamos tener nosotros una medición a cada paciente. Aquí están los diferentes tipos de pelvis femenina, la pelvis ginecoide, que tiene un buen diámetro transverso y un buen diámetro anteroposterior, pero hay unas que tienen un diámetro anteroposterior muy malo, como la platipeloide, o algunas que tienen forma de corazón, como la androide, y la antropoide, que tiene un gran diámetro anteroposterior, pero, o sea que las mejores serían la ginecoide y la antropoide, más que las otras. ¿Ven? Estos son los tipos de pelvis, lo que caracteriza a algunas y a cada una de ellas. Como les decía yo, la ginecoide tiene un ángulo amplio, algunas lo tienen muy cerrado, las otras, la que tiene mayor favorece más el parto es la ginecoide. Entonces,
La incidencia de ginecoides en mujeres es el 50%, mientras que el androide es el 30%. Esta te va a tener una forma redonda y cilíndrica, un arco subpúbico ancho 90 grados o más, mientras que el otro tiene un ángulo subpúbico estrecho. El pronóstico aquí es muy bueno para el parto, este es favorable, pero estos son muy malos, los últimos dos. Entonces, ¿cómo evaluar la salida pélvica? Entonces sería, ¿cómo evaluamos el ángulo subpúbico con ultrasonido? ¿Cómo hacemos? Colocamos el transductor en transversal, como cuando vamos a medir el diámetro entre la cabeza y el periné, la distancia cabeza-periné, fíjense cómo se coloca, y nosotros podemos ver esta zona donde se ven una sombra, que es una forma de techo de casa, que es el ángulo subpúbico, y eso es lo que nosotros vamos a medir, ¿ok? Entonces, el significado del ángulo subpúbico fue de 101, el promedio para que fuera bueno, sin embargo, se considera 97 como un valor muy adecuado. El ángulo del arco púbico en la segunda etapa prolongada de trabajo de parto tiene significado clínico. Si ustedes ven un ángulo menor de 97, deberían considerar que ese paciente debería hacerse cesárea. Y eso lo podemos hacer muy fácil en sala de parto. Entonces, si ustedes tienen un parto muy difícil y ven que ese ángulo es muy cerrado, no le den más trabajo de parto, háganle cesárea. Una vez que el cuello se dilata 4 centímetros en general, se produce trabajo de parto activo. Normalmente la dilatación cervical y el descenso de la cabeza en la pelvis se produce a una velocidad de 1 centímetro hora, tanto la dilatación como el descenso, y con mayor rapidez en las mujeres multíparas. ¿Okay? Entonces aquí hay un trabajo muy interesante, lo pueden revisar, que es el ángulo púbico en la etapa prolongada de trabajo de parto y qué es lo que debemos hacer nosotros. En eso se determinó que el ángulo del arco púbico en la segunda etapa prolongada de trabajo de parto tiene un significado clínico, y a menor ángulo subpúbico mayor probabilidad de parto operatorio. El punto de corte es más de 97 grados, ¿ok? Y entonces también lo pueden hacer clínicamente colocando la mano, las 2 pulgares a nivel del ángulo subpúbico y tratando de hacerlo manualmente. Eso se puede hacer, ¿ok? Eso podría hacerlo. Entonces, fíjense, el canal del parto, correlación entre el arco subpúbico, el diámetro interespinoso y el conjugado obstétrico o conjugado verdadero, que es este diámetro que vemos aquí, y haciéndolo correlacionándola con el ángulo subpúbico por ultrasonido con la tomografía, y para poder sacar una correlación entre cuánto mide el biciático cuando el ángulo subpúbico tiene determinado valor, y cuánto mide el conjugado verdadero cuando el ángulo subpúbico tiene determinado valor. Se hicieron 2 tablas, una que relaciona el ángulo subpúbico con el conjugado verdadero. Fíjense que un ángulo subpúbico de 97 se corresponde a un percentil 50 de 128 o 12.8 del conjugado verdadero, y lo mínimo que va a tener cuando tiene 97 es 11.6, que es muy bueno. Recuerden que la pelvimetría debería ser más de 10.5. ¿Ok? Entonces, me gustaría verlo resaltado, no lo hice, pero es este valor aquí que es crítico. Cuando ustedes tienen eso, pueden pensar que podrían tener un valor muy pequeño para ese conjugado verdadero. Pero también les sirve para medir el interespinoso. ¿Ok? Entonces, el interespinoso relacionado con el ángulo subpúbico. Entonces, un ángulo subpúbico, como les decía, de 97, va a tener un biciático con un percentil 50 de 100 y uno de 8.9. Entonces, prácticamente tenemos que tener un ángulo subpúbico de 100 para que tenga 9, que es lo que más o menos nosotros deberíamos tener como mínimo en la pelvimetría. Por eso que dice que el ángulo subpúbico debería ser 97 aquí, para uno saber que puede haber con la dilatación que hay por el canal del parto, podría pasar la cabeza en un momento dado. Entonces, el sonopelvímetro, podemos decir que en conclusiones se informó una correlación significativa entre los 3 puntos de referencia pélvico con el ángulo subpúbico. Como le decía yo, ¿cuáles son los 3 puntos de referencia de la pelvis? Biciático, conjugado verdadero y ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico medido ecográficamente se puede utilizar como valor de referencia para los diámetros biciático y el conjugado verdadero, que no se puede medir por ultrasonido. Los datos de los pacientes de ángulo subpúbico se pueden integrar a la vida materna, se puede integrar a la vida médica. Se necesitan, claro, series más grandes prospectivas para determinar la eficacia. Entonces, tenemos que eso sería un valor del ultrasonido como sonopelvímetro. ¿Ok? Bueno, jóvenes, con esto terminamos el curso, la parte teórica. Nos quedan unos tutoriales que vamos a hacer, que son de ECO 3D. Ahí vamos a hablar de las modalidades en ginecología y obstetricia, cómo se hace el barrido, para que ustedes tengan esos tutoriales y le queden como práctica para su vida diaria con sus equipos de ECO 3D, 4D y 5D.
Bueno, un gran abrazo, les reitero mi cariño y estamos en contacto para el último curso, que es la ecografía volumétrica, y esta es la última clase. Van a estar colgadas en el aula y haremos un examen sencillo que integra esta parte de ecografía intraparto y monitoreo fetal con algunas preguntas muy sencillas, unas 10-15 preguntas. No va a ser largo y quedaría solamente el curso de ecografía volumétrica. Bueno, un gran abrazo, se les quiere y nos vemos muy pronto.